Bueno, vamos a ver el funcionamiento de los frenos hidráulicos, tanto de disco como de tambor. A ver, alumno Piñín, de vuelta al freno de tambor. Está dando vuelta el freno de tambor. Padilla, por favor, frene. Frenó, ¿no? Se quedó quieto. Muy bien. Ahora pasamos con Ramos, de vuelta al disco, al freno de disco. Padilla, frene. Muy bien. Entonces, esa es la forma en que funciona el freno hidráulico de disco y de tambor. Vamos a ver las diferencias en este momento. El estudiante Padilla nos va a decir 3 diferencias del freno de tambor y el freno de disco. La primera diferencia es que a la hora de estar frenando se va a sobrecalentar el tambor, haciendo que se dilate y se aleje de las zapatas. En el caso del tema del disco, el disco se va a dilatar, haciéndose que se acerque a las pastillas de freno. O sea que en el tambor hay una luz que se forma, ¿no? Correcto. Ah, ya, muy bien. Segunda diferencia es que el cilindro donde llega el líquido de freno en el de tambor va a ser más pequeño, a diferencia del cilindro que va a tener el disco de freno. Esto va a hacer que en el cilindro más pequeño va a llegar con más fuerza. Ya. Los pistones que están dentro del cilindro son más pequeños, ¿no? Correcto. Ok, ya. La tercera diferencia es el área de contacto. El área de contacto de las zapatas va a ser mayor al área de contacto de las pastillas de freno. Se van a dar cuenta, las pastillas de freno son más pequeñas y la zapata va a tener un área de contacto mayor. ¿Qué porcentaje calculas que agarra las zapatas con el tambor? Aproximadamente el 70-75%. 70%. ¿Y en el disco qué porcentaje agarra las pastillas al disco? En el disco va a tener aproximadamente un 20-25%. Sí, ¿no? Es más chiquito, ¿no? Más pequeño. Ok, Álvaro Padilla. Gracias. A continuación tenemos al alumno César Ramos, que nos va a explicar 3 diferencias más del freno de disco y freno de tambor. Primeramente, los frenos de tambor tienen aproximadamente 80% de la superficie de fricción con las zapatas, mientras que los frenos de disco tienen aproximadamente 25% de superficie de fricción con las pastillas del caliper. Solamente menos fricción tiene el disco, ¿no? Ya, muy bien. Otro aspecto sería que los frenos de tambor son más fáciles de usarlos con el freno de estacionamiento. Ya, freno de mano también, ¿no? Sí. Mientras que los discos de freno solo algunos tienen. Algunos nomás tienen freno de estacionamiento. Ya, ok. Y el freno de tambor tiene mayor cantidad de componentes y son más conocidas. Ya. Mientras que los frenos de disco tienen una menor cantidad de componentes. Ah, ya. Menos cantidad de componentes de freno de disco. Ok. Muchas gracias, César Ramos. A continuación tenemos al alumno Dilber Piñín, que nos va a dar 3 diferencias más de lo que es el freno de tambor y freno de disco. El freno de disco se enfría aproximadamente el 75% porque está expuesto al aire, mientras que el freno de tambor aproximadamente el 20% porque no tiene fricción y se enfría más lento. Se enfría más lento el freno de tambor. Ya. Y el freno de disco, al mojarse o con agua o con aceite, tiene más facilidad de tener un mejor frenado porque es vertical, mientras que el freno del tambor, al mojarse con agua o aceite, empeora el frenado. Ya. O sea, cuando hay aceite, agua, frena mejor el freno de disco, ¿no? Claro, cae verticalmente, ¿no? Y en el freno de tambor no ocurre igual. Ya, muy bien. Muy bien. Y concluimos que el freno del disco es mucho mejor en los carros livianos porque son más livianos y menos peso, mientras que el freno de tambor son para carros grandes como buses, camiones, porque agarra mejor el frenado, agarra el 75% del frenado
de tambor y el de disco el 20% nada más, pero es más eficiente en los carros livianos. Ya está. Entonces el freno de disco más eficiente en carros pequeños, en carros livianos o ligeros, y el freno de tambor más eficiente en los carros pesados, ¿no? Ok, Dilbert Piñín, muchas gracias.